Ella está parada frente a la puerta con su acta de nacimiento temblando en una mano y una credencial militar vieja en la otra, mientras 3 golpes brutales sacuden la madera como si fueran disparos de advertencia. El hombre que crió como su padre está en el piso, arrastrándose, gritando que no abra, que nunca abra esa puerta. Y del otro lado está alguien que dice ser su verdadero padre. Un hombre cuyo nombre está escrito en esa acta que ella acaba de descubrir. Un hombre del que su supuesto padre huyó robándose la identidad de otro para esconderla. Un hombre que su madre intentó detener y por quien desapareció hace casi 3 décadas. Mi padre siempre me llamó traición. No hija. No mi niña. No familia. Traición. Como si mi existencia fuera un recordatorio constante de algo imperdonable. Durante años pensé que era solo crueldad. Que era solo odio sin razón ni origen. Pero lo que descubrí aquel día cuando busqué mi acta de nacimiento cambió todo. El nombre oculto en ese documento reveló que el hombre que me crió no solo no era mi padre biológico, sino que ni siquiera era quien decía ser. Que había robado la identidad de un muerto para huir de alguien. Para esconderme de alguien. Y ese alguien acababa de tocar a nuestra puerta. El sol comenzaba a caer, iluminando la sala con un tono dorado que atravesaba la ventana lateral y pintaba la pared rojo quemado suave con sombras largas y profundas. El aire olía a tequila derramado y a papel viejo, a secretos que habían estado enterrados durante demasiado tiempo y ahora comenzaban a pudrirse. Yo estaba ahí para buscar mi acta de nacimiento porque la necesitaba para un nuevo empleo en una empresa de Monterrey. El hombre que yo llamaba padre era el único que guardaba todos los documentos importantes en su casa vieja de las afueras de Guanajuato. Él estaba sentado en la silla de cuero gastado, bebiendo tequila directamente de la botella, con ese mirar perdido que siempre precedía a la humillación. Cuando entré con mi bolsa colgando del hombro, él dijo sin siquiera mirarme, ¿y ahora qué quieres? ¿Otra cosa para arruinar? Respiré hondo, contando hasta 10 como me había enseñado mi terapeuta. Solo vine por mi acta de nacimiento, respondí con voz que intentaba sonar neutra. El río. Una risa seca, sin humor, llena de amargura añeja. ¿Para qué? Si ni tu nombre merece estar ahí. Mi pecho quemó con esa sensación familiar de rechazo que había experimentado desde que tenía memoria. Papá, por favor, susurré, intentando mantener la calma. Él se levantó de la silla, tambaleándose ligeramente. Había bebido más de lo usual. Eres una traición andante, dijo señalándome con el dedo. Desde el día 1. Y siempre lo serás. Tragué saliva, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba. ¿Qué traición?, pregunté, aunque había preguntado lo mismo cientos de veces durante mi vida sin nunca obtener respuesta. Él me miró con ojos inyectados de sangre, con esa mezcla de odio y miedo que nunca había logrado descifrar. Tú no entiendes nada, dijo con voz ronca. No entiendes lo que significó tu llegada. No entiendes lo que destruiste. Yo era un bebé, respondí, con la voz quebrándose a pesar de mi intento de sonar fuerte. Él volteó el rostro, como si ni siquiera soportara mirarme. Un bebé que nunca debió existir, murmuró. Cerré los ojos sintiendo como esas palabras me atravesaban como siempre lo hacían. Me había pasado 29 años escuchando variaciones de lo mismo. 29 años cargando una culpa que no entendía. 29 años preguntándome qué había hecho para merecer tanto desprecio. Fui hacia la gaveta donde él guardaba los documentos importantes. Era un mueble antiguo de madera oscura con herrajes oxidados. Él vino detrás de mí, más rápido de lo que esperaba considerando su estado. No toques eso, gritó con pánico genuino en la voz. Pero ya era tarde. Abrí la gaveta. Y ahí, en el fondo, debajo de escrituras de la casa y recibos viejos, había una carpeta azul envejecida. La tomé con manos que comenzaban a temblar sin que supiera por qué. Mi padre palideció completamente. Se puso blanco como la cal. Devuélvela, susurró con voz que casi no tenía fuerza. Por favor, no abras eso. Pero algo en su desesperación me dijo que necesitaba ver lo que había adentro. Abrí la carpeta. Estaba mi acta de nacimiento. La primera vez que la veía en mi vida.
Pero algo estaba mal. Muy mal. Miré el documento con atención creciente. En el campo de madre estaba el nombre de mi mamá, Lorena Villalobos Ramírez. Pero en el campo de padre aparecía un nombre que no reconocía. No era el nombre del hombre frente a mí. No era Héctor Sánchez Ortega. El nombre decía, Rodrigo Navarro Delgado. Mi corazón se detuvo. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. ¿Quién es este hombre?, pregunté, levantando el acta para que él pudiera verla. Mi padre, o quien fuera que era este hombre, pasó la mano por su rostro. El sudor le corría por la frente a pesar de que la tarde era fresca. No debiste ver eso, murmuró sin mirarme a los ojos. ¿Él es mi padre?, pregunté con voz que temblaba de rabia y confusión. Él no respondió. Solo se quedó ahí parado, temblando. ¿Me mentiste toda mi vida?, grité, sintiendo como algo dentro de mí finalmente se rompía. Su voz salió en un hilo quebrado, él no debía saber que existías. Di un paso hacia atrás, sosteniendo el acta como si fuera evidencia de un crimen. ¿Por eso me odiaste?, pregunté con lágrimas comenzando a caer. ¿Por qué no eras mi padre? Él levantó los ojos finalmente. Ojos llenos de una culpa antigua y monstruosa. No es solo eso, dijo. Entonces, ¿qué?, exigí saber. Él respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Yo no soy quien dices que soy. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Él caminó hacia la mesa con pasos lentos, pesados. Tomó una caja pequeña de metal que estaba en la repisa. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una credencial. Antigua. Militar. Con una foto de un hombre que se parecía mucho a él pero no era exactamente él. Y el nombre en la credencial decía, Capitán Héctor Sánchez Ortega. Pero la fecha de defunción al reverso decía, 15 de marzo de 1995. Un año antes de mi nacimiento. Yo, dijo con voz quebrada, no soy tu padre. No soy quien dije. Nunca lo fui. Mi sangre se congeló en mis venas. Entonces, ¿quién eres?, susurré. Él se sentó pesadamente en la silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se desmoronó frente a mí. Temblaba como una criatura asustada. Yo robé esta identidad, confesó. El aire desapareció de la habitación. ¿Qué?, logré decir. Él tragó saliva con dificultad. Lo hice para huir de él. ¿De quién?, pregunté, sintiendo como mi mundo se desintegraba. Él no pudo hablar. Solo señaló el acta de nacimiento en mis manos. Miré nuevamente el nombre. Rodrigo Navarro Delgado. Ese nombre parecía cargado de algo oscuro. Algo peligroso. Algo que me hacía sentir terror sin saber por qué. ¿Quién es este hombre?, pregunté apuntando al nombre. ¿Qué te hizo? Mi padre cerró los ojos. Lágrimas reales, que nunca le había visto antes, comenzaron a rodar por sus mejillas. Él era un monstruo, susurró. Un hombre del que nadie podía escapar. Y tu madre lo amó, continuó con voz rota. Lo escogió. Y cuando tú naciste, yo supe que él vendría por ti. Mi cuerpo se enfrió completamente. ¿Por eso robaste la identidad de otra persona? Él asintió lentamente. Sí. Para protegerte. Para esconderte. Para que él nunca te encontrara. Mi respiración se aceleró. ¿Y mi madre?, pregunté con voz apenas audible. ¿Ella sabía? Él tragó saliva. Ella desapareció intentando detenerlo. Mi corazón cayó a un abismo sin fondo. Él la mató, susurré con horror. Él tembló visiblemente. No sé. Nunca volví a saber de ella. Una ola de desesperación subió por mi garganta. Papá, dije usando ese título aunque ya no sabía si tenía derecho a usarlo. Dime la verdad. ¿Quién es él? Mi padre iba a responder. Su boca se abrió. Pero entonces escuchamos. 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. Mi padre literalmente cayó de la silla al piso. No, susurró con terror absoluto.
No puede ser él. Golpe. 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 La pared roja tembló. La ventana vibró. Los cuadros en la pared se movieron. ¿Quién está ahí? Grité, sintiendo como mi cuerpo entero se ponía rígido de miedo. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirse físicamente. Entonces, una voz masculina, grave, profunda, cargada de algo que sonaba casi sobrenatural, respondió, ábranme. He venido por mi hija. La que me ocultaron hace 29 años. Mis manos temblaron tan violentamente que casi suelto el acta de nacimiento. Mi padre arrastró por el piso hasta llegar a mí. Tomó mi tobillo con manos desesperadas. No abras, suplicó. Por favor, no abras. Yo sostenía el acta de nacimiento. Y ese nombre, Rodrigo Navarro Delgado, parecía pulsar en el papel como si estuviera vivo. Caminé hacia la puerta con piernas que apenas me sostenían. Mi corazón martillaba con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Toqué la manija. Mi padre gritó desde el piso, no. Pero yo ya había decidido. Necesitaba la verdad. Giré la manija. Abrí la puerta. Y el hombre del otro lado era exactamente el mismo rostro de la foto militar que había visto. Pero más viejo. Con canas en las sienes. Con arrugas alrededor de los ojos. Con una presencia que llenaba todo el espacio. Me miró con ojos que eran idénticos a los míos. Y dijo con voz suave que contrastaba con los golpes violentos, hola, hija. Retrocedamos en el tiempo. 32 años atrás. A un pueblo pequeño en la costa de Sonora, donde el aire siempre olía a sal y pescado fresco, y el calor del desierto se mezclaba con la brisa del mar. Ahí vivía una joven llamada Lorena. Tenía 19 años, ojos oscuros enormes, y una belleza que hacía que todos en el pueblo voltearan a verla cuando pasaba. Lorena trabajaba en el restaurante de su tío, sirviendo mesas y ayudando en la cocina. Era una muchacha alegre, llena de vida, con sueños de estudiar enfermería algún día. Su familia era humilde pero unida. Su padre era pescador y su madre vendía artesanías a los turistas que ocasionalmente llegaban al pueblo. Lorena era la única hija y sus padres la adoraban. La habían criado con amor y valores tradicionales. Pero Lorena tenía un espíritu aventurero que no encajaba en las limitaciones del pueblo pequeño. Fue en el restaurante donde conoció a Rodrigo Navarro. Él había llegado al pueblo hacía unas semanas, diciendo que era empresario de la ciudad, que estaba evaluando oportunidades de inversión en desarrollos turísticos en la costa. Rodrigo tenía 35 años, era alto, de presencia imponente, con una voz que comandaba atención sin necesidad de gritar. Vestía trajes caros incluso en el calor aplastante del desierto. Conducía una camioneta nueva que brillaba bajo el sol. Y había algo en él, una energía oscura y magnética, que hacía que la gente lo respetara por instinto o miedo. Rodrigo comenzó a frecuentar el restaurante todos los días. Siempre pedía que Lorena lo atendiera. Le dejaba propinas generosas. Le hablaba de la ciudad, de oportunidades, de un mundo más allá de ese pueblo olvidado. Lorena era inteligente y al principio se mantuvo a distancia. Había algo en Rodrigo que la hacía sentir incómoda. No era que fuera grosero o inapropiado. Era algo más sutil. La manera en que la miraba. Como si ya hubiera decidido que ella le pertenecía. Pero Rodrigo era paciente. Durante semanas, la cortejó de manera tradicional. Habló con su padre, pidiendo permiso para visitarla. Llevaba regalos para su madre. Prometía un futuro brillante. Y lentamente, Lorena comenzó a bajar la guardia. Rodrigo era diferente a los muchachos del pueblo. Era sofisticado. Tenía ambiciones. Hablaba de construir un imperio, de cambiar la región. Y Lorena, que había pasado toda su vida en ese pueblo pequeño, se dejó seducir por esas promesas de algo más grande. Comenzaron una relación. Al principio todo parecía perfecto. Rodrigo era atento, generoso, romántico. Le compraba vestidos elegantes. La llevaba a cenar a restaurantes en la ciudad. Le hablaba del futuro que construirían juntos.
Pero poco a poco, Lorena comenzó a notar cosas extrañas. Hombres que llegaban a reunirse con Rodrigo en el hotel donde se hospedaba. Hombres con miradas duras que hablaban en voz baja. Camionetas sin placas. Llamadas telefónicas que Rodrigo tomaba alejándose, hablando en códigos que Lorena no entendía. Una noche, Lorena le preguntó directamente, ¿a qué te dedicas realmente? Rodrigo la miró durante largo rato antes de responder. Hago negocios, dijo simplemente. ¿Qué tipo de negocios?, insistió ella. Rodrigo tomó su mano. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Negocios que permiten que personas como tú y yo vivamos bien. Negocios que requieren discreción. ¿Entiendes? Lorena entendió. O al menos entendió suficiente para saber que Rodrigo no era un empresario legítimo. Que estaba involucrado en algo peligroso. Probablemente narcotráfico, aunque él nunca lo dijera explícitamente. Lorena debió terminar la relación en ese momento. Debió correr. Pero ya estaba enamorada. O lo que ella creía que era amor. Y Rodrigo había sido muy cuidadoso en aislarla lentamente de su familia, de sus amigos, haciendo que dependiera cada vez más de él. Cuando Lorena intentó alejarse, Rodrigo mostró su verdadera naturaleza. No con violencia física. Con algo peor. Con control absoluto. No puedes dejarme, le dijo con voz que no admitía discusión. Tú me perteneces. Y si intentas irte, tu familia pagará las consecuencias. Lorena sintió terror real por primera vez. ¿Me estás amenazando?, preguntó con voz temblorosa. No es amenaza, respondió Rodrigo con calma. Es realidad. Yo controlo esta región. Los pescadores de tu padre necesitan permisos que yo manejo. El restaurante de tu tío necesita protección que yo proveo. Si tú te vas, esa protección desaparece. ¿Entiendes? Lorena quedó atrapada. No podía irse sin poner en peligro a toda su familia. Así que se quedó, viviendo una pesadilla disfrazada de romance. Rodrigo controlaba cada aspecto de su vida. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué vestía? Lorena se convirtió en una prisionera con cadenas invisibles. 6 meses después del inicio de la relación, Lorena descubrió que estaba embarazada. El terror la paralizó. No quería tener un hijo de Rodrigo. No quería atarse a él de esa manera permanente. Pero cuando se lo dijo, Rodrigo sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez. Perfecto, dijo. Ahora realmente eres mía. Para siempre. El embarazo fue un infierno. Rodrigo se volvió aún más controlador. La movió de la casa de sus padres a una casa que él había comprado en el pueblo. Contrató a una mujer para que cuidara de ella y reportara todos sus movimientos. Lorena no podía salir sin permiso. No podía ver a su familia sin supervisión. Se convirtió en una sombra de la muchacha alegre que había sido. Fue durante este tiempo que conoció a alguien que cambiaría todo. Se llamaba Miguel Ángel Torres. Era maestro en la escuela primaria del pueblo. Había llegado hacía poco, transferido desde otra región. Miguel Ángel tenía 30 años, era callado, amable, con ojos gentiles que contrastaban completamente con la dureza de Rodrigo. Miguel Ángel conoció a Lorena en el mercado. Ella estaba comprando verduras, vigilada por la mujer que Rodrigo había asignado como su guardiana. Lorena estaba embarazada de 6 meses. Se veía cansada, triste, más delgada de lo que debía estar considerando su estado. Miguel Ángel la ayudó cuando se le cayó una bolsa. Sus manos se tocaron brevemente. Y en ese momento, ambos sintieron algo. Comenzaron a encontrarse, accidentalmente, en el mercado, en la plaza, en la iglesia. Conversaciones breves. Miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Miguel Ángel notaba los moretones que Lorena intentaba esconder bajo mangas largas a pesar del calor. Notaba el miedo en sus ojos cuando alguien se acercaba. Notaba cómo miraba constantemente sobre su hombro. Una tarde, cuando la guardiana se distrajo, Miguel Ángel le dijo en voz baja, si necesitas ayuda, búscame.
Lorena sintió esperanza por primera vez en meses. Pero también sintió miedo. Si Rodrigo descubría que estaba hablando con otro hombre, las consecuencias serían terribles. Aún así, Lorena comenzó a soñar con escape. Con libertad. Con una vida diferente para ella y su bebé. El parto fue difícil. Lorena estuvo en trabajo de parto durante 16 horas. Cuando finalmente nació la bebé, una niña hermosa con ojos enormes, Rodrigo apenas la miró. ¿Es niña?, preguntó con decepción. Quería un hijo varón. Lorena tomó a su bebé en brazos y sintió un amor tan intenso que casi la destruyó. Porque ahora tenía algo que perder. Algo más importante que su propia vida. Llamaron a la bebé Valeria. Lorena Valeria Villalobos, aunque Rodrigo insistió en que su apellido paterno fuera Navarro. Las primeras semanas después del parto fueron las peores. Rodrigo prácticamente desapareció, dejando a Lorena sola con la bebé. Cuando aparecía, bebía tequila y se quejaba de que la niña lloraba demasiado. Lorena vivía en constante terror de que Rodrigo le hiciera daño a la bebé. Fue entonces que Miguel Ángel reapareció. Tocó a la puerta una tarde cuando la guardiana había ido al mercado. Lorena abrió con la bebé en brazos. Miguel Ángel la miró con preocupación. «Necesitas salir de aquí», le dijo sin preámbulo. «Él te va a destruir. A ti y a tu hija». Lorena quiso negarlo. Quiso decir que todo estaba bien. Pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a caer. «No puedo», susurró. «Él me encontrará. Y matará a mi familia». Miguel Ángel entró a la casa. Cerró la puerta. Miró a Lorena con una determinación que ella nunca había visto. «Yo te puedo ayudar», dijo. «Puedo sacarte de aquí. A ti y a la bebé. Puedo llevarte a un lugar donde él nunca te encuentre». «¿Cómo?», preguntó Lorena, entre esperanzada y escéptica. Miguel Ángel respiró profundo. «Porque yo no soy quien digo ser». Lorena lo miró confundida. «Mi verdadero nombre es José Luis Herrera», explicó Miguel Ángel. «Fui capitán del ejército. Estuve asignado a operaciones anticrimen en Sinaloa. Hace 2 años, mi unidad casi captura a Rodrigo Navarro. Él escapó. Pero juró venganza contra todos nosotros. Mató a 3 de mis compañeros. Mató a sus familias». Lorena sintió como la sangre se le congelaba. «Yo tuve suerte», continuó Miguel Ángel. «Logré escapar. Falsifiqué mi muerte. Robé la identidad de un maestro que había muerto en un accidente. Y he estado escondiéndome desde entonces. Pero cuando te vi, cuando vi cómo te trataba, supe que no podía quedarme de brazos cruzados». «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó Lorena. «¿Qué ganas tú con esto?». Miguel Ángel la miró directamente a los ojos. «Porque he visto lo que hombres como Rodrigo le hacen a mujeres como tú. Y porque, aunque apenas nos conocemos, sé que eres buena. Y mereces una oportunidad de ser libre». Lorena tomó una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría todo. «Ayúdame», susurró. «Por favor. Ayúdame a salir de aquí». Miguel Ángel asintió. Comenzaron a planear el escape. Tenían que ser extremadamente cuidadosos. Rodrigo tenía ojos en todas partes. Controlaba la policía local. Tenía informantes en cada esquina. Decidieron esperar a que Rodrigo saliera de viaje. Él solía ausentarse por semanas manejando sus negocios en otras regiones. Cuando Rodrigo anunció que estaría fuera por 3 semanas, supieron que era su oportunidad. Miguel Ángel consiguió documentos falsos para Lorena y la bebé. Nuevos nombres. Nueva historia. Planeó una ruta que evitaría todos los puntos de control conocidos. La noche antes de la huida, Lorena dejó una carta para sus padres explicando todo. Sabía que no podía llevarlos con ella sin ponerlos en más peligro. La carta decía: «Los amo. Perdónenme. Un día, cuando sea seguro, regresaré». La madrugada del escape, Miguel Ángel llegó con una camioneta vieja. Lorena salió con solo una maleta pequeña y la bebé envuelta en una manta. Dejó todo lo demás.
Las joyas que Rodrigo le había dado. La ropa cara. Todo lo que representaba esa vida de prisión. Condujeron durante horas por caminos secundarios. Cada vez que veían faros en la distancia, el corazón de Lorena casi se detenía. Pero lograron pasar. Llegaron a un pueblo pequeño en Michoacán donde Miguel Ángel había preparado una casa. Una casita humilde en las afueras, rodeada de árboles. Aquí estaremos seguros por ahora, dijo. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos bajar la guardia. Los primeros meses fueron difíciles pero también fueron los más felices de la vida de Lorena. Por primera vez en años se sentía libre. Podía respirar sin miedo. Podía criar a su hija en paz. Miguel Ángel se convirtió en su protector, su amigo y eventualmente, en algo más. No fue inmediato. Miguel Ángel respetaba el trauma que Lorena había experimentado. Nunca la presionó. Nunca asumió que porque vivían juntos tenía derecho sobre ella. Simplemente estuvo ahí. Cocinaba para ella cuando estaba cansada. Cuidaba a Valeria cuando Lorena necesitaba descansar. Le enseñaba a la niña a caminar, a hablar, la trataba como si fuera su propia hija. Y lentamente, Lorena se enamoró de él. No del amor obsesivo y posesivo que Rodrigo había llamado amor, sino de un amor tranquilo, seguro, construido sobre respeto y ternura. Un año después de la huida, Lorena y Miguel Ángel se hicieron pareja. No legalmente. No podían casarse sin arriesgar su ubicación. Pero en su corazón, en su hogar, eran una familia. Miguel Ángel le propuso adoptar oficialmente a Valeria. Cambiar su acta de nacimiento. Borrar todo rastro de Rodrigo. Pero Lorena tuvo miedo. ¿Y si Rodrigo lo descubre?, preguntó. ¿Y si viene por nosotros? Miguel Ángel tomó sus manos. Si viene, lo enfrentaremos juntos. Pero no podemos vivir en miedo para siempre. Decidieron hacer el cambio. Contactaron a alguien que Miguel Ángel conocía de sus días en el ejército. Alguien que podía falsificar documentos de manera convincente. Cambiaron el acta de nacimiento de Valeria. Borraron el nombre de Rodrigo Navarro. Pusieron el nombre de la identidad robada de Miguel Ángel, Héctor Sánchez Ortega. Pero guardaron el acta original. Por si acaso. Por si algún día Valeria preguntaba. Por si la verdad era necesaria. La vida continuó. Valeria creció siendo una niña feliz. Llamaba papá a Miguel Ángel y no tenía ningún recuerdo de Rodrigo. Lorena trabajaba en una clínica como asistente médica, finalmente logrando algo parecido al sueño de ser enfermera. Miguel Ángel enseñaba en la escuela local. Vivían una vida simple pero llena de amor. Pero el pasado nunca se queda enterrado para siempre. Cuando Valeria tenía 3 años, empezaron los rumores. Gente nueva en el pueblo. Gente haciendo preguntas. Preguntando sobre una mujer con una niña pequeña que habían llegado hace unos años. Miguel Ángel supo inmediatamente lo que significaba. Rodrigo los había encontrado. Una noche, Miguel Ángel le dijo a Lorena, tenemos que irnos. Otra vez. Lorena sintió como su mundo se derrumbaba. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana, respondió él. Pero Lorena sabía que huir otra vez no era solución. Rodrigo lo seguiría encontrando. Una y otra vez. Hasta que finalmente los alcanzara. Hay otra manera, dijo Lorena con voz firme. ¿Cuál?, preguntó Miguel Ángel. Yo voy a enfrentarlo, respondió ella. Voy a negociar con él. Le voy a decir que puede tener su vida sin nosotros. Que no somos una amenaza. Que solo queremos paz. Miguel Ángel la miró horrorizado. No, dijo rotundamente. No vas a acercarte a él. Es demasiado peligroso. Pero Lorena ya había tomado su decisión. Si no lo hago, nunca estaremos seguros. Pasaremos el resto de nuestras vidas huyendo. Y Valeria crecerá en miedo. No quiero eso para ella. Miguel Ángel intentó disuadirla durante horas. Pero Lorena era obstinada. Finalmente, él aceptó. Pero con condiciones. Yo iré contigo, dijo.
No te vas a enfrentar a él sola. Al día siguiente, dejaron a Valeria con una vecina de confianza. Le dijeron que volverían pronto. Valeria, que tenía 3 años, los abrazó sin saber que podría ser la última vez. Lorena y Miguel Ángel condujeron hasta el pueblo costero donde todo había comenzado. Donde Rodrigo tenía su base. La casa de Rodrigo era una mansión en una colina con vista al mar. Rodeada de muros altos y guardias armados. Miguel Ángel y Lorena llegaron a la reja. Los guardias los reconocieron inmediatamente. Uno de ellos habló por radio. Minutos después, la reja se abrió. Los escoltaron hasta la casa. Rodrigo estaba sentado en el patio trasero, frente a una alberca infinita que se fundía con el horizonte del mar. Estaba más viejo, con más canas, pero su presencia seguía siendo intimidante. Cuando vio a Lorena, sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lorena, dijo con voz suave. ¿Has vuelto? Lorena se mantuvo firme. Vine a hablar. Rodrigo miró a Miguel Ángel. ¿Y trajiste a tu nuevo perro guardián? Miguel Ángel no respondió al insulto. Rodrigo hizo un gesto y los guardias se retiraron, aunque se mantuvieron dentro del rango visual. Habla entonces, dijo Rodrigo. Lorena respiró profundo. Quiero que nos dejes en paz. A mí, a Miguel Ángel, y a Valeria. No somos una amenaza para ti. Solo queremos vivir nuestras vidas. Rodrigo se rió. Una risa genuinamente divertida. Dejarlos en paz, repitió. Tú te llevaste a mi hija. Me robaste lo que es mío. ¿Y ahora quieres que simplemente los olvide? Ella nunca fue tuya, respondió Lorena con voz firme. Fue solo una forma más de control. Nunca la amaste. Rodrigo se levantó. Su rostro se endureció. El amor no tiene nada que ver con esto. Es sobre propiedad. Sobre respeto. Tú me perteneces. Y ella me pertenece. Miguel Ángel dio un paso adelante. Ella no le pertenece a nadie. Es un ser humano. Tiene derecho a su propia vida. Rodrigo lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres para hablar? Así, eres el capitán José Luis Herrera. El que falsificó su muerte. El cobarde que se esconde detrás de identidades robadas. Miguel Ángel sintió como la sangre se le congelaba. Veo que hiciste tu tarea, dijo Rodrigo con satisfacción. Por supuesto que la hice. ¿Crees que eres el único con recursos? Entonces sabes que conozco tus operaciones, respondió Miguel Ángel. Sé de tus rutas. Sé de tus contactos. Y si algo nos pasa, toda esa información va directamente a las autoridades federales. Rodrigo sonrió. ¿Me estás amenazando? Es una promesa, respondió Miguel Ángel. Rodrigo se acercó hasta quedar a centímetros de Miguel Ángel. Podría matarte ahora mismo. Y a ella. Y nadie sabría nada. Miguel Ángel no retrocedió. Podrías. Pero entonces nunca sabrás dónde está la información. Y créeme, está en manos de gente que la publicará si no tengo contacto regular con ellos. Hubo un momento de tensión absoluta. Rodrigo y Miguel Ángel se miraban fijamente. Finalmente, Rodrigo retrocedió. Está bien, dijo. Tienen un trato. Pueden vivir sus vidas patéticas en ese pueblo olvidado. Pero con una condición. Lorena sintió esperanza. ¿Cuál? Que Valeria sepa la verdad cuando crezca, respondió Rodrigo. Que sepa quién es su verdadero padre. Y cuando tenga edad suficiente, ella puede decidir si quiere conocerme o no. Miguel Ángel y Lorena se miraron. Está bien, acordó Lorena finalmente. Rodrigo asintió. Ahora váyanse. Antes de que cambie de opinión. Lorena y Miguel Ángel salieron de la mansión. No hablaron durante todo el camino de regreso. Cuando llegaron a recoger a Valeria, la abrazaron con una intensidad que asustó a la niña. Los años pasaron. Miguel Ángel y Lorena cumplieron su parte del trato. Vivieron tranquilos en ese pueblo de Michoacán. Rodrigo no los molestó.
Pero el trato pesaba sobre ellos como una espada de Damocles. Sabían que algún día tendrían que decirle la verdad a Valeria. Pero pasaban los años y nunca encontraban el momento correcto. ¿Cómo le dices a una niña feliz que el hombre que la crió no es su padre biológico? ¿Que su verdadero padre es un narcotraficante? ¿Que su existencia nació de control y abuso? Decidieron esperar. Esperar hasta que ella fuera mayor. Hasta que pudiera entender. Pero mientras esperaban, algo cambió en Miguel Ángel. La culpa comenzó a consumirlo. La culpa de haberle mentido a Valeria toda su vida. La culpa de estar viviendo bajo una identidad robada. La culpa de que algún día Rodrigo vendría a cobrar su parte del trato. Y esa culpa se transformó en resentimiento. No hacia Lorena, sino hacia Valeria. Cada vez que la miraba, veía a Rodrigo. Veía el peligro constante en el que vivían. Veía el recordatorio de que no era realmente su padre. Comenzó a tratarla diferente. Con frialdad. Con distancia. Lorena lo notaba y lo confrontaba. ¿Qué te pasa?, preguntaba. ¿Por qué tratas así a Valeria? Y Miguel Ángel no tenía respuesta. Solo sabía que cada día que pasaba, le era más difícil mirar a la niña sin sentir ese peso. Cuando Valeria tenía 7 años, Lorena enfermó. Cáncer, dijeron los doctores. Avanzado. Lorena luchó durante 2 años. Durante ese tiempo, intentó preparar a Valeria. Intentó explicarle la verdad. Pero nunca pudo completar la conversación. El dolor era demasiado. Las medicinas la dejaban confusa. Y finalmente, Lorena murió sin haber contado toda la verdad. Sus últimas palabras a Miguel Ángel fueron: cuídala. Ámala. No dejes que él la encuentre. Miguel Ángel lo prometió. Pero después de la muerte de Lorena, algo se rompió en él. Se volvió amargo. Bebía más. Trabajaba menos. Y comenzó a proyectar todo su dolor en Valeria. La llamaba traición. Le decía que había arruinado todo. Que por su culpa Lorena había muerto. Que por su culpa vivían escondidos. Valeria no entendía. Solo sabía que su papá, que antes la había amado, ahora parecía odiarla. Creció creyendo que era culpable de algo que no podía nombrar. Los años pasaron. Valeria se convirtió en una joven. Estudió. Trabajó. Intentó ganarse el amor de Miguel Ángel, pero nunca lo logró. Y ahora, a los 29 años, finalmente había descubierto la verdad. Volvamos al presente. Valeria está frente a Rodrigo Navarro. Su padre biológico. El hombre del que huyó su madre. El hombre que Miguel Ángel intentó mantener alejado durante casi 3 décadas. Rodrigo entra a la casa lentamente. Miguel Ángel se arrastra hacia atrás hasta quedar contra la pared. Rodrigo lo mira con algo que parece desprecio mezclado con diversión. Todavía vivo, Herrera, dice. ¿O debo llamarte Héctor? Qué irónico que robaras la identidad de un hombre que murió intentando detenerme. Miguel Ángel no responde. Solo tiembla. Rodrigo se vuelve hacia Valeria. Déjame mirarte bien, dice. Se acerca. Valeria quiere retroceder pero se obliga a quedarse quieta. Tienes los ojos de tu madre, dice Rodrigo con voz casi nostálgica. Ella era hermosa. Tú también lo eres. No me toques, dice Valeria con voz firme aunque por dentro está aterrada. Rodrigo sonríe. Levanta las manos en señal de rendición. No vine a lastimarte. Vine porque cumpliste 29 años. Y según el acuerdo que hice con tu madre y con él, ahora tienes derecho a saber la verdad. La verdad, repite Valeria. La verdad es que me abandonaste. Que aterrorizaste a mi madre. Que nos obligaste a vivir escondidos. Rodrigo asiente. Todo eso es cierto. Pero también es verdad que durante 29 años los dejé en paz. Podría haberlos encontrado en cualquier momento. Pero cumplí mi palabra. Valeria mira a Miguel Ángel. ¿Es cierto eso? Miguel Ángel asiente miserablemente. Es cierto.
Valeria siente cómo su mundo se tambalea. Durante años había creído una versión de los hechos. Ahora descubre que la verdad es mucho más complicada. ¿Qué quieres de mí?, pregunta a Rodrigo. No quiero nada, responde él. Solo quería conocerte. Ver en quién te convertiste. Darte la opción de hacer preguntas. De decidir si quieres tener algún tipo de relación conmigo o no. Valeria se ríe amargamente. ¿Relación? Eres un narcotraficante. Un criminal. Rodrigo no niega ninguna acusación. Soy todo eso, dice. Pero también soy tu padre. Y contrario a lo que él te hizo creer, señalando a Miguel Ángel, yo no vine a hacerte daño. Si hubiera querido lastimarte, lo habría hecho hace años. Valeria mira entre los dos hombres. El que la crió con odio. Y el que la engendró con violencia. ¿Por qué ahora?, pregunta. ¿Por qué después de casi 30 años vienes ahora? Rodrigo respira profundo. Porque estoy muriendo, dice simplemente. Tengo cáncer. Los doctores me dan 6 meses. Tal vez menos. Y antes de morir, quería verte. Quería saber si hay alguna posibilidad de redención. Valeria siente una mezcla de emociones que no puede procesar. No te debo nada, dice finalmente. No viniste a mi vida hasta ahora. No tienes derecho a redención. Rodrigo asiente. Tienes razón. Pero aún así vine a ofrecerte algo. ¿Qué?, pregunta Valeria. Verdad, responde Rodrigo. Verdad completa sobre quién eres. ¿De dónde vienes? Y si quieres, recursos para construir la vida que desees. Sin condiciones. Valeria mira a Miguel Ángel. ¿Tú sabías que estaba enfermo? Miguel Ángel niega con la cabeza. No. No sabía nada. Rodrigo sonríe. Claro que no sabía. Dejé de rastrearlos hace años. Cumplí mi palabra. Los dejé vivir en paz. Aunque parece que él no hizo lo mismo contigo. Valeria siente rabia. No hables de él como si fueras mejor. Tú hiciste que mi madre viviera en terror. No soy mejor, admite Rodrigo. Soy exactamente lo que tú dijiste. Un criminal. Un monstruo. Pero al menos soy honesto sobre lo que soy. Él, señalando a Miguel Ángel, te hizo creer que tu existencia arruinó su vida. Te hizo cargar con culpa que no era tuya. Las palabras golpean a Valeria porque son verdad. Mira a Miguel Ángel. ¿Por qué?, pregunta con voz quebrada. ¿Por qué me odiaste tanto? Miguel Ángel finalmente habla. Nunca te odié, dice con voz ronca. Me odiaba a mí mismo. Por no poder protegerte completamente. Por vivir en constante miedo. Por no ser tu verdadero padre. Y fue más fácil proyectar ese odio en ti que enfrentarlo en mí. Valeria llora. Finalmente. Después de años de guardar todo adentro. Llora por la madre que perdió. Por el padre que nunca tuvo. Por el hombre que la crió pero nunca la amó. Por la vida que pudo haber sido pero nunca fue. Rodrigo se acerca. Le ofrece un pañuelo. Valeria lo toma sin pensar. Lo siento, dice Rodrigo. Sé que no significa mucho viniendo de mí. Pero lo siento. Valeria lo mira. Ve a un hombre viejo. Enfermo. Con arrepentimiento genuino en sus ojos. No te perdono, dice. No sé si alguna vez podré. Rodrigo asiente. No espero que lo hagas. Solo espero que puedas tener paz. Que puedas construir una vida sin el peso de todos nuestros errores. Los días siguientes son un torbellino. Rodrigo se queda en un hotel del pueblo. Le pide a Valeria que lo visite si quiere. Que hagan las preguntas que necesite hacer. Miguel Ángel cae en una depresión profunda. Finalmente enfrenta la realidad de lo que le hizo a Valeria. Intenta disculparse pero las palabras no son suficientes. Valeria necesita espacio. Necesita tiempo para procesar 30 años de mentiras. Se toma una semana libre del trabajo. Camina por el pueblo. Piensa. Llora.
Grita en la privacidad de su cuarto. Y finalmente, decide visitar a Rodrigo. Lo encuentra en su habitación del hotel. Se ve más frágil que antes. El cáncer está avanzando rápido. Tengo preguntas, dice Valeria. Rodrigo asiente. Pregunta lo que quieras. ¿Amaste a mi madre? Es la primera pregunta. Rodrigo piensa antes de responder. A mi manera retorcida, sí. Pero mi amor era posesivo. Destructivo. No era el amor que ella merecía. ¿Por qué la dejaste ir? Porque me di cuenta de que si la mantenía prisionera, eventualmente la destruiría. Y no quería que mi hija creciera viendo eso. ¿Me habrías hecho daño alguna vez? Nunca, responde Rodrigo con firmeza. Eres mi sangre. Y a pesar de todo lo malo que soy, nunca le hago daño a mi sangre. Las preguntas continúan durante horas. Valeria aprende sobre su familia paterna. Sobre sus abuelos que murieron cuando Rodrigo era joven. Sobre cómo creció en pobreza extrema. Sobre cómo el crimen organizado fue su única salida. No justifica nada. Pero da contexto. Humaniza al monstruo. Antes de que Valeria se vaya, Rodrigo le entrega un sobre. ¿Qué es esto?, pregunta. Información, responde. Sobre cuentas bancarias. Propiedades. Negocios legítimos que establecí hace años. Todo está a tu nombre. Cuando yo muera, será tuyo. Valeria lo mira sorprendida. No quiero tu dinero sucio. No es dinero sucio, dice Rodrigo. Aprendí hace años a lavar bien. Todo es legal. Y es tuyo. Puedes usarlo. Puedes donarlo. Puedes quemarlo. No me importa. Pero quiero que tengas opciones. Valeria toma el sobre. No sé qué decir. No digas nada, responde Rodrigo. Solo vive. Vive la vida que tu madre quería para ti. Libre. Feliz. Sin el peso de nuestros pecados. Valeria asiente. Antes de irse, pregunta una última cosa. ¿Qué pasó realmente con mi madre? Rodrigo la mira durante largo tiempo. Ella vino a verme, dice finalmente. Después del acuerdo. Meses después. Me pidió que firmara papeles renunciando a mis derechos paternales. Lo hice. Pero le dije que cuando tuvieras edad suficiente, quería que supieras la verdad. Ella aceptó. Entonces, ¿no desapareció?, pregunta Valeria. Rodrigo niega con la cabeza. Se fue. Por su propia voluntad. Dijo que no podía quedarse sabiendo que yo sabía dónde estaban. Que siempre tendría miedo. Así que se fue sola. ¿A dónde? No lo sé. Miguel Ángel nunca te lo dijo porque tenía vergüenza de admitir que no pudo retenerla. Valeria siente como otra capa de mentira se despeja. Todo este tiempo pensé que había muerto por mi culpa. No, dice Rodrigo. Ella eligió irse. No por ti. A pesar de ti. Para protegerte de diferentes maneras. Valeria regresa a casa. Confronta a Miguel Ángel. ¿Mi madre está viva? Miguel Ángel no puede mirarla. No lo sé. Cuando se fue, dijo que no podía vivir con el miedo. Que necesitaba distancia de todo. Intenté buscarla pero nunca la encontré. ¿Y me dejaste creer que había muerto? Porque era más fácil que explicar que se fue. Que eligió irse. Valeria siente rabia pura. Me mentiste sobre todo. Sobre mi padre. Sobre mi madre. Sobre quién eras. Construiste mi vida entera sobre mentiras. Miguel Ángel llora. Lo siento. Valeria, lo siento tanto. Valeria toma sus cosas. Se va de la casa. Renta un departamento pequeño en el pueblo. Necesita distancia de Miguel Ángel. Necesita reconstruirse. Las semanas pasan. Rodrigo empeora rápidamente. Valeria lo visita regularmente. No por amor. Sino por curiosidad. Por necesidad de conocer esa parte de sí misma. Rodrigo le cuenta historias de su infancia.
De sus hermanos que murieron jóvenes. De las decisiones que tomó y por qué las tomó. Y Valeria comienza a entender que las personas no son simples. Que pueden ser monstruos y víctimas al mismo tiempo. Un mes después de su llegada, Rodrigo muere. Pacíficamente. En su sueño. Valeria está junto a su cama cuando pasa. Ella es su única compañía. En su testamento, Rodrigo deja instrucciones. Quiere ser cremado. Quiere que sus cenizas se esparzan en el mar donde conoció a Lorena. Y quiere que Valeria sepa que a pesar de todo, ella fue lo único bueno que hizo en su vida. Valeria organiza un funeral pequeño. Solo ella asiste. Mientras esparce las cenizas en el mar, siente algo extraño. No es perdón. Pero es paz. Paz de saber que ese capítulo finalmente cerró. Regresa al pueblo. Miguel Ángel la espera en la puerta de su departamento. Se ve terrible. No ha dormido. Apenas ha comido. Valeria, dice con voz desesperada. Por favor. Necesito que hablemos. Valeria duda pero finalmente acepta. Se sientan en una banca del parque. Miguel Ángel habla. Le cuenta todo desde su perspectiva. El miedo que vivió. La culpa que cargó. Como cada día temía que Rodrigo apareciera y destruyera todo. Como después de la muerte de Lorena, no pudo manejar el dolor y lo proyectó en Valeria. No es excusa, dice. Nada de lo que diga justifica cómo te traté. Pero quiero que entiendas que nunca fue sobre ti. Siempre fue sobre mi propia cobardía. Valeria escucha. Cuando él termina, ella habla. Pasé 29 años creyendo que era un error. Que había arruinado tu vida. Que no merecía ser amada. Me destruiste de maneras que no puedes imaginar. Miguel Ángel solloza. Lo sé. Y lo lamentaré el resto de mi vida. ¿Esperabas que viniera Rodrigo?, pregunta Valeria. Miguel Ángel asiente. Todos los días. Cada vez que tocaban la puerta. Cada vez que veía un carro desconocido. Vivía en terror de que él viniera a arrancarte de mí. Y en vez de prepararte, en vez de decirme la verdad, ¿elegiste odiarme? No te odiaba, insiste Miguel Ángel. Me odiaba a mí mismo. Valeria se levanta. No te puedo perdonar ahora, dice. Tal vez algún día. Pero ahora necesito sanar. Necesito descubrir quién soy sin todas estas mentiras. Miguel Ángel asiente. Lo entiendo. Solo quiero que sepas una cosa. A pesar de todo, a pesar de cómo actué, hubo momentos en que te amé. Cuando eras pequeña. Antes de que la culpa me consumiera. Esos momentos fueron reales. Valeria siente lágrimas. Tal vez, dice. Pero no fueron suficientes. Los meses pasan. Valeria usa el dinero que Rodrigo le dejó para establecer una fundación. Una fundación que ayuda a mujeres escapando de relaciones abusivas. Se convierte en su vida. Su propósito. Una manera de convertir todo el dolor en algo positivo. Miguel Ángel vende la casa. Se muda a otro pueblo. Le escribe cartas a Valeria que ella no siempre lee. Pero las guarda. Un año después de la muerte de Rodrigo, Valeria recibe una llamada. Una mujer pregunta por ella. Dice que es Lorena. Su madre. Valeria siente como el corazón casi se le sale del pecho. Se encuentran en un café. Lorena tiene 50 años ahora. Pelo gris. Arrugas alrededor de los ojos. Pero la sonrisa es la misma de las fotos. Hija, dice con lágrimas. Valeria no sabe cómo reaccionar. Había aceptado que su madre estaba muerta o perdida para siempre. ¿Por qué ahora?, pregunta. ¿Por qué después de tantos años? Lorena respira profundo. Porque me enteré de que Rodrigo murió. Y supe que finalmente era seguro regresar. Explica que se fue para proteger a Valeria. Que Rodrigo le había dicho que mientras ella estuviera cerca, siempre sería una conexión a él. Así que se fue lejos. Cambió de identidad. Vivió en Canadá durante años. Pero nunca dejó de pensar en su hija.
¿Y no pensaste en lo que yo sentiría?, pregunta Valeria con rabia. ¿En cómo tu ausencia me afectaría? Pensé en eso todos los días, responde Lorena. Pero pensé que estabas mejor sin mí. Que Miguel Ángel te cuidaría. Que tendrías una vida normal. No la tuve, dice Valeria. Él me hizo sentir que yo era la culpable de todo. Lorena llora. Lo siento tanto, mija. Perdóname. Valeria no sabe si puede perdonar. Son demasiadas traiciones. Demasiadas mentiras. Demasiado dolor. Pero también sabe que aferrarse a la rabia solo la destruirá. Las siguientes semanas, Valeria y Lorena se reúnen regularmente. Reconstruyen lentamente una relación. No es fácil. Hay resentimiento. Hay dolor. Pero también hay amor. Un amor que nunca murió a pesar de los años y la distancia. Lorena le cuenta historias de su infancia. De sus abuelos. De la familia que Valeria nunca conoció. Y Valeria comienza a sentir que finalmente tiene raíces. Un año después, Valeria invita a Miguel Ángel y a Lorena a cenar. Es incómodo al principio. Pero lentamente comienzan a hablar. A procesar juntos todo lo que pasó. No es reconciliación perfecta. Pero es un comienzo. Miguel Ángel finalmente dice lo que necesitaba decir durante años. Te amé como mi hija. Y lamento profundamente no haber sido el padre que merecías. Lorena también se disculpa. Por irse. Por no ser más fuerte. Por no proteger mejor a Valeria. Valeria escucha. Y finalmente habla. Ustedes tomaron decisiones basadas en miedo, dice. Decisiones que me lastimaron profundamente. Pero también entiendo que estaban tratando de protegerme a su manera. No los perdono completamente. Tal vez nunca lo haga. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo. Algo honesto. Miguel Ángel y Lorena asienten. Es más de lo que merecemos, dice Lorena. Los años continúan. La fundación de Valeria crece. Ayuda a cientos de mujeres. Se convierte en una líder reconocida en derechos de las mujeres. Miguel Ángel se convierte en voluntario de la fundación. Una manera de redimirse. Lorena se muda de regreso a México. Se vuelve parte de la vida de Valeria nuevamente. No perfectamente. Pero genuinamente. Valeria nunca se casa. Nunca tiene hijos. Su trabajo es su familia. Las mujeres que ayuda son sus hijas. Y encuentra paz en eso. Años después, mientras Valeria prepara un discurso para un evento de la fundación, reflexiona sobre su vida. Sobre cómo fue llamada traición. Sobre cómo descubrió que el hombre que la crió no era quien decía ser. Sobre cómo conoció a su padre biológico solo para verlo morir. Sobre cómo encontró a su madre después de creerla muerta. Y se da cuenta de algo. Su vida no fue arruinada por todas estas mentiras. Fue forjada por ellas. Cada dolor la hizo más fuerte. Cada traición le enseñó a valorar la verdad. Cada pérdida le enseñó a apreciar lo que tenía. En su discurso dice, durante años me llamaron traición. Pero ahora entiendo que no fui la traición. Fui la consecuencia de las decisiones de otros. Y elegí no dejar que esas decisiones me definieran. Elegí sanar. Elegí perdonar cuando pude. Elegí usar mi dolor para ayudar a otros. Y eso es más poderoso que cualquier mentira. La audiencia aplaude. Miguel Ángel y Lorena están entre el público. Ambos lloran. Orgullosos. Agradecidos. Después del evento, los tres cenan juntos. Es una cena tranquila. Cómoda. Llena del tipo de paz que solo viene después de años de trabajo difícil. Gracias, dice Valeria. Por intentar. Por no rendirse. Por darme la oportunidad de sanar. Miguel Ángel toma su mano. Gracias a ti por ser más fuerte que todos nosotros. Lorena sonríe. Tu verdadero padre biológico te dio vida. Yo te di amor pero luego te abandoné. Miguel Ángel te cuidó pero te hirió. Pero tú
tú te diste a ti misma la libertad. Eso nadie más lo hizo. Fuiste tú. Mientras el sol se pone sobre el pueblo, Valeria siente gratitud. No por el camino fácil, sino por el camino que tuvo. Porque ese camino, con todo su dolor, la llevó a donde necesitaba estar. Mira el acta de nacimiento que aún guarda. Con el nombre de Rodrigo Navarro. El nombre que reveló toda la verdad. Y sonríe. Porque ahora ese nombre no tiene poder sobre ella. Es solo tinta en papel. Un recordatorio de dónde vino. Pero no de quién es. Valeria Villalobos es quien ella eligió ser. Y eso, finalmente, es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada momento de dolor y sanación, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí encontrarás nuevas historias todos los días, historias sobre identidad, perdón y el poder de elegir quién queremos ser a pesar de las mentiras que otros construyeron alrededor de nosotros. Dale like, comparte con alguien que necesite recordar que no somos definidos por los errores de otros, sino por cómo elegimos sanar. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta entonces, ábrele paso a tu propia verdad.